So practice is necessary. Persistent, repeated practice is necessary. La práctica y la persistencia son necesarias. But what is important is not the duration of self-attentiveness, but the keenness of self-attentiveness. Y lo que importa no es la duración de la atención a uno mismo, sino el énfasis de esa atención en uno mismo. So we have to approach this Atmavichara in this spirit, in the spirit of an investigation rather than in the spirit of just meditation. Entonces tenemos que ver el Atmavichara como más que con el espíritu de una investigación, más que con el espíritu de una meditación. It may seem to be a small difference, but it's an important difference. Parece ser una diferencia muy pequeña, pero es muy grande. And in order to investigate ourselves very effectively, and not only investigate ourselves, part and parcel of investigating ourselves is surrendering ourselves. Y para investigarnos a nosotros mismos, parte de ese proceso es el rendirnos a nosotros mismos. So this is a very deep and subtle path we are following. Y es un camino muy profundo y sutil el que estamos siguiendo. So we need to approach it with a clear understanding. Y necesitamos abordarlo con un entendimiento claro. That clear understanding, to understand this path more clearly, why we are to investigate ourselves, how we are to investigate ourselves, to understand this clearly, Bhagavan's teachings are a very great aid. La enseñanza de Bhagavan son una gran ayuda para cómo investigarnos más claramente, cómo hacer esa investigación de manera más clara. When we first read Bhagavan's teachings, we understand something. Y cuando por primera vez leemos las enseñanzas de Bhagavan, entendemos algo. But at first our understanding is fairly superficial. Pero al principio nuestro entendimiento o comprensión es bastante superficial. But as we try more and more to put it into practice, our understanding becomes clearer and clearer. Pero a medida que intentamos ponerlo en práctica, nuestro entendimiento se hace más y más claro. And then when we go back to Bhagavan's words, we see more richer and deeper meaning in them. Y cuando volvemos a las palabras de Bhagavan, vemos un significado más rico y más profundo en ellas. If we had to boil it down to the very basic essence, Ulidu Napadu and Nana alone are sufficient. Entonces, si tuviéramos que reducirlo a lo más esencial de todo, Ulidu Napadu y Nanya serían suficientes. If we study these two works deeply, si estudiamos estas dos obras profundamente, and think about it very deeply, y pensamos en ellas profundamente, and of course put it into practice, y por supuesto las ponemos en práctica, that itself is sufficient. Eso por sí solo es suficiente. So part of the question I was asked today, but many jnanis recommend not to fall into much reading and writing. Y parte de la pregunta que se me hacía era que muchos jnanis recomiendan no caer en demasiadas lecturas o escrituras, textos. Bhagavan also says the same in the 16th paragraph of Nana. Bhagavan también dice lo mismo en el párrafo 16 de Nanyar. He emphasizes that it's not necessary to go on studying without any limit. Él dice que enfatiza que no es necesario el estudio sin ningún tipo de límites. That doesn't mean that we shouldn't study his teachings. Eso no significa que no deberíamos estudiar sus enseñanzas. What it means is we shouldn't go on and on reading more and more and more texts. Lo que significa es que no deberíamos seguir y continuar e ir leyendo más y más textos. If we read just a few small texts written by Bhagavan, that will give us all that we need. Si leemos solo unos pocos textos de Bhagavan, eso nos dará todo lo que necesitamos. But because Bhagavan's writings are very, very deep and very subtle, we don't immediately get the meaning of them.
Pero como las escrituras de Bhagavan son muy sutiles y muy profundas, inmediatamente no adquirimos el verdadero significado de ellas. But as we put his teachings into practice, as we practice self-investigation and self-surrender more and more, Pero a medida que ponemos en práctica sus enseñanzas, la autoinvestigación y la autorrendición más y más, that inner clarity will illumine our mind. esa claridad interna iluminará nuestra mente. That is the clarity of self-awareness that we are trying to look at whenever we turn within. La claridad de la autoconsciencia, es decir, de volvernos a nosotros mismos. That will clarify our mind. Eso clarificará o aclarará nuestra mente. And then we'll see more and more depth of meaning in Bhagavan's words. Y veremos más profundidad de significado en las palabras de Bhagavan. And also another part of the question was about exchange with other devotees. Luego otra parte de la pregunta era sobre el intercambio con otros devotos. This can also be very valuable. Y esto también puede tener mucho valor. Because as people who are interested in following Bhagavan's path, we are in a very, very tiny minority. Porque gente la que estamos interesadas, que estemos interesados en el camino de Bhagavan, somos una minoría. But when we meet other friends who have the same interest as us, pero cuando conocemos a otros amigos que tienen los mismos intereses que nosotros, and when we discuss these things, y discutimos estas cosas, it can help us to clarify our understanding. Nos puede ayudar a aclarar nuestro entendimiento. Discussion with other devotees, if it's discussion along the right lines, it will help us in our manana, in our reflection. La discusión con otros devotos, si es en una línea correcta de discusión, nos ayudará y aclarará con nuestro manana, con nuestra práctica. I can say this from my own experience. Puedo decir esto por experiencia propia. Michael, Yes. Si un mapa es necesario para poder llegar a que la práctica sea eficaz. If a map is necessary to get to make practice Yes. effective, Si estamos en una nueva ciudad a la que nunca hemos llegado, if we're in a new city we've never been to, Yes. y tenemos 3 mapas o 2 mapas diferentes que and consultar, we have 2 or 3 different maps to Yes. to consult, como una analogía de aquellos que están en varias vías o varios caminos, incluso dentro del propio Vedanta. as an analogy to those who are in several paths, even Yes. Vedanta. Well, we are depending on the map to lead us to our destination. Dependiendo del mapa que lleve a nuestro destino. So we need to be sure that we've chosen the right map. Tenemos que estar seguros de que hemos elegido el mapa correcto. So how do we choose the right map? Entonces, ¿cómo elegimos el mapa correcto? We choose a map that appeals to us, and then we put it to the test. Elegimos un mapa que nos atrae y luego lo ponemos en práctica. If it's a wrong map, we'll very quickly find out. Si es un mapa equivocado, lo descubriremos fácilmente, muy pronto. That is, if the map says at this place there are 3 different roads, Entonces, si el mapa dice que en este lugar hay tres caminos diferentes, but if there's only 2 different roads, we know the map is wrong. y vemos que solo hay 2 caminos diferentes, entonces vemos que el mapa está equivocado. So when we follow Bhagavan's teachings, we have to be sure that what he is teaching us is matching our experience. Entonces, cuando seguimos las enseñanzas de Bhagavan, tenemos que comprobar que lo que dice concuerda con nuestra experiencia. And the more we put into practice, the more we test what he says, the more confidence we get in him. Y mientras más lo practicamos, más lo llevamos a la práctica, más confianza ganamos en él. De repente tenemos momentos
en el que al conocer estas enseñanzas, We have moments when we get to know these teachings, empezamos a perder interés en el mundo relativo y esto provoca tristeza, apatía, we start como losing, sin sentido, un sinsentido al mundo relativo. okay, we start losing interest in the external world, and this provokes or causes an apathy or sadness. A feeling of not seeing the meaning. Well, the external world, the external life has no meaning. Bueno, el mundo externo, la vida externa no tiene significado. If we want to find meaning, we've got to find meaning within ourselves. Si queremos encontrar significado, tenemos que encontrarlo dentro de nosotros. What meaning is there in this external world? ¿Qué significado hay ahí fuera en el mundo externo? It's just like a dream. Es como un sueño. It appears, it disappears. Aparece y desaparece. Why to look for meaning in what is not permanent? ¿Por qué buscar significado en lo que no es permanente? Let's find meaning and purpose in what is always exists. Vamos a buscar significado y propósito en lo que existe siempre. That is within ourselves. Y es dentro de nosotros. But the choice is ours. Pero la elección es nuestra. If we are interested in this external life, okay, let's go on enjoying its pleasures and its pain. Si estamos interesados en esta vida externa, no pasa nada, vamos a disfrutar de sus placeres y dolores. But if we want to be really happy, si queremos ser verdaderamente felices, we have to lose our interest in this external life. Tenemos que perder el interés en la vida externa. Lose interest in this person whom we seem to be. Perder interés en esta persona que creemos o parecemos ser. And take interest in just in being what we actually are. Y tomar interés en ser lo que realmente somos. In knowing what we actually are. Y conocer lo que somos realmente. And we can know what we actually are only by letting go of everything else and turning within. Y solo podemos conocer lo que realmente somos soltando todo lo demás y volviéndonos al interior, hacia adentro. What is Satchitananda? ¿Qué es Satchitananda? No need to answer, I will answer. You are Satchitananda. Tú eres Satchitananda. So even now you're aware of Satchitananda. Entonces, incluso ahora tú eres consciente de Satchitananda. All you have to be is to be aware of yourself, to be attentively self-aware. Todo lo que tienes que hacer es estar atentamente, ser atento de ti mismo. If you can think about other things, can you not think about yourself? Si piensas en otras cosas, puedes no pensar en tu ser. Of course, when we are in the midst of other activities, our attention on ourselves will only be partial. Can you repeat, Michael? When we are doing other activities, though we can be having some attention on ourselves, it will only be partial. It won't be full self-attention. Sí, durante el desarrollo de nuestras actividades, pues la atención puede que sea parcial para estar en nosotros mismos. But if we have so much interest in knowing ourselves, but even in the midst of activities, that self-attentiveness is going on in the background. Pero si tenemos mucho interés en conocernos, incluso en la actividad, puede estar ahí en el fondo, de fondo. Then that same interest that makes us attend to ourselves in the midst of activities will enable us to go deep into ourselves when we have no activities. También esa atención nos permitirá, que tenemos durante el desarrollo de las actividades, nos permitirá ir más profundamente cuando no estemos desarrollando ninguna actividad. That is why when people ask, is it necessary to meditate 20 minutes in the morning, 20 minutes in the evening or something like that, Bhagavan said meditation should be always. Por eso cuando la gente decía, debería ser necesario meditar 20 minutos por la mañana, por la noche, Bhagavan decía, medita siempre. That it should always be going on in the background. Siempre debería estar ahí en el fondo, de fondo. But when we don't have any other activities, then we can go deeper into that.
Pero cuando no tenemos ninguna actividad, entonces podemos ir más profundamente hacia eso, en eso. It is one way Sadhu Om used to explain this. He said it's like turning 180 degrees. Una cosa que decía Sadhu Om es como girarse 180 grados. Now we are facing the world. Ahora estamos de cara al mundo. So we want to turn 180 degrees to face ourselves alone. Entonces tenemos que girarnos 180 grados para ponernos de cara a nosotros mismos solamente. When we are doing other activities, we may be able to turn 10%, 10 degrees, 20 degrees. Cuando estamos haciendo otras actividades puede que solamente nos giremos 10 o 20 grados. But even that little turning is beneficial. Pero incluso ese pequeño giro es beneficioso. Because it all builds up the love to turn within. Porque todo acumula el interés por girar hacia adentro. And then when we don't have any other activities, when we can lie in bed or sit quietly, then we may be able to turn 90 degrees, 100 degrees, 120 degrees. Luego, cuando no estemos en ninguna actividad o estemos en la cama o sentados, puede que nos giremos hasta 90 grados o 120 grados. But our aim is eventually to turn 180 degrees. Pero nuestro objetivo es girarnos hasta los 180 grados. When we finally manage one day to turn 180 degrees, cuando podamos girarnos 180 grados algún día, that is when we manage to be aware of ourselves alone and nothing else whatsoever. Cuando podamos ser conscientes de nosotros mismos exclusivamente y de nada más, we will then see what we actually are. Y veremos lo que somos realmente. Ego will be destroyed forever. El ego será destruido para siempre. And then we will find Satchitananda is our eternal experience. Y luego veremos que Satchitananda es nuestra experiencia eterna. Because that is what we actually are. Porque eso es lo que somos en realidad. Even now we are that Satchitananda. Incluso ahora somos esa Satchitananda. That self-awareness that is shining in us as I, that is Satchitananda. Esa autoconciencia que brilla como yo es Satchitananda. But it's clouded over by this ego. Pero está cubierta por este ego. So we're not clearly aware of ourselves as we actually are. Entonces no somos claramente conscientes de nosotros mismos por lo que realmente somos. So instead of experiencing ourselves as infinite Satchitananda, we experience ourselves as this finite little person. Entonces, en lugar de experimentarnos como este infinito Satchitananda, nos experimentamos como esta persona limitada. So we have to cultivate more and more love to turn within. Entonces tenemos que cultivar más y más amor por girarnos hacia adentro.